Seguimos, recién escuchamos por el inolvidable maestro Carlos Gardel, Milonga Sentimental. Hoy la serie de temas está dedicada al gran compositor y militante político y también cineasta Homero Manzi. Todos los temas son de Homero Manzi. No sé si querés que te recuerde la pregunta. Por favor, recordámelo otra vez. El ISIS como enemigo terrorista, puesto enemigo terrorista entre comillas, ¿es un momento de la posverdad? Te tengo que responder tajante, categórica y taxativamente, sí. ¿Podemos definir un poco qué es la posverdad? Es un nombre posmoderno de la mentira. Sí, es un nombre posmoderno de la mentira. Antes usábamos la categoría, en todas las guerras, verdad clara, mentira, mentira de guerra. Pero ahora usamos posverdad para decir una forma de la mentira que se le da un enorme condimento para que para muchísimos parezca verdad. Con una mentira que incluye muchos hechos verosímiles, muchos hechos ciertos para inducir una explicación verosímil pero falsa. En realidad, vayamos al ejemplo concreto, porque la posverdad es un concepto muy general que incluye muchas cosas diferentes. Vayamos al ejemplo concreto porque es el ISIS. ¿En qué sentido? Es un ejemplo maravilloso de posverdad. A nosotros se nos vende una idea que parece verdad. Se dice, como parte de la guerra o choque de civilizaciones, hay un grupo de dementes cuyo nombre nunca me acuerdo, que van a armar el colifato o califato de esa zona. No sé si se dice eso. Es un grupo de locos, Abdullahin, Abdullahom, Abdullahema, no sé qué, Matusalem, Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Son nombres además dificilísimos que nadie entiende, pero te dicen, el proyecto geopolítico de estos tipos... Nunca un Juan Pérez. Nunca un Juan Pérez. Es armar un califato. Es armar a nivel regional, califato, es decir, una formación de la época del medievo. De Harun al-Rashid. Claro. Entonces te dice eso. Entonces te dice, estos tipos tienen ejército propio, que va cambiando nombre, a veces se llama Daesh, a veces se llama Ejército de Liberación no sé cuánto, y en los últimos años se empezó a llamar Ejército Islámico. Entonces, a nosotros se nos dice, la verdad es que estamos ante un ejército regular con un proyecto geopolítico de hacerse de una región enorme, que incluye varios países. Y es muy rica en petróleo. Muy rica en petróleo. Entonces, a nosotros se nos dice eso. Y el occidente nuestro, que es el occidente de la OTAN, el de Estados Unidos, se dice, nosotros no tenemos nada que ver, son estos califatos. Entonces, hay un primer momento donde no hay posverdad, hay una verdad que se impone y la mayoría de la gente la cree. Luego los investigadores lo que empiezan a ver es, ¿quiénes los está armando? Armas de la OTAN. Después empieza Estados Unidos con, yo llevaba armas en un avión para los rebeldes sirios, pero le erré y se me cayeron y le agarraron al ejército islámico. Después se descubre que los oficiales de este califato, los oficiales cuando son heridos en combate, se atienden en hospitales de Israel o Turquía. Luego se los ve a los tipos en unas camionetas Toyota artilladas. Toyota. Luego se dice, hoy se descubrió que tenía un ejército de misiles tierra-tierra británicos. Hoy se descubrió que tienen asesores británicos y franceses y norteamericanos. No, pero cuando estos tipos roban petróleo en Siria, los sacan a Turquía y se los compra a Turquía. Pero tienen un movimiento de dinero, lo tuyo, enormes cifras de dinero terrible a través de bancos turcos y bancos europeos. Entonces, ¿qué es esto? Ahí nace el primer momento de la posverdad, que es, ¿esto es un ejército califato ayudado por la OTAN?
o esta es una organización mercenaria nueva, armada, coordinada y dirigida por la OTAN. Llegamos a la segunda conclusión. B es correcta. ¿Cómo? B es correcta. Entonces ahí, a partir de ahí los especialistas militares te empiezan a explicar qué evolución ha hecho la OTAN con sus infanterías. Entonces te dice, en Vietnam la mayoría de la infantería era norteamericana, pero cada tipo que caía era un cajón que llegaba a Estados Unidos. En Irak la mayoría de la infantería es norteamericana, pero ellos incorporan una formación mercenaria privada que se llama Blackwater. Pero los tipos que mueren regresan como cajones a los Estados Unidos. Las tareas más sucias, más criminales ya las hace Blackwater. ¿Por qué? Porque habían tenido problemas con sus soldados a los cuales les encargaban carnicerías de civiles, de mujeres y de niños. Recordemos que ya en la matanza de My Lai en Vietnam habían tenido problemas cuando sus soldados hicieron una barbaridad enorme. Entonces la OTAN dice, vamos a sacar a las infanterías formales del centro de fuego. Nuestras infanterías van a ser asesores. Y armamos un ejército mercenario en toda la red. Durante un tiempo, a muchísima gente, nuevo paso de la posverdad, le siguen haciendo creer que este ejército califato es autónomo y secundariamente Occidente lo apoya. En los últimos tiempos se dice no, se descubrió que el senador McCain los asesoraba para hacer las cuestiones cinematográficas. Entonces recién ahora volvemos al criterio clásico de verdad. Son una formación mercenaria de la OTAN que la han pretendido trasvestir como una formación autónoma. Una especie de tercerización del trabajo sucio. Tercerización del trabajo sucio. Que en realidad es la definición clásica de mercenario. Lo que antiguamente llamábamos mercenarios, son mercenarios. Entonces ahora se empieza a saber, eso lo trabaja mucho Thierry Meyssan, porque nuevamente surge la pregunta, es un ejército de infanterías importantes, son 20, 30, 40, 50.000 hombres. ¿De dónde surgen? Entonces, empieza una propaganda, nuevo efecto de posverdad, que te dice, no, lo que pasa es que estos tipos están consiguiendo adeptos en Occidente. Y entonces un amigo tuyo lo llaman y va a una guerra. O sea, empiezan a decirte que las tropas que engrosan este ejército mercenario vienen de Occidente. Thierry Meyssan dice claramente, no, la mayoría es el ejército libio hecho pomada, el ejército iraquí hecho pomada, y como esos países, sobre todo Libia e Irak, están devastados mal, muy mal, económicamente. Ayudan a sus familias. Ayudan a su familia, entonces, no es que pagan mucho, pero por ahí un mercenario le pagan 1.000, 1.500, 2.000 dólares por mes, y para una familia libia que está en la pobreza inaudita o iraquí, es importantísimo. Pregunta, ¿dónde la versión de que los están entrenando en Israel y en Jordania es plausible? Ellos tienen niveles de entrenamiento en Turquía, en Israel, en Jordania y en todas partes. Es decir, los países de la OTAN, cada cual pone algo. Turquía los ayudaba a financiar la compra de petróleo. Israel les atendía a sus oficiales heridos, les dan campo de entrenamiento. El sitio de entrenamiento que a ellos les permitía la entrada y salida fácil era Turquía, porque la frontera turca-siria es una frontera muy desprotegida del lado sirio. Ahora, es importantísimo entonces, porque el concepto de posverdad tiene una utilización espuria, que es hacerle creer a la gente que todo da lo mismo un burro que un gran profesor. Y eso es cuando un tipo que tiene el poder mediático te dice que él te puede vender cualquier cosa y tengo que ir
a nuestro jefe de Estado, porque nuestro jefe de Estado le está diciendo a la población: déjense de embromar con estudiar, con romperse la cabeza, para separar la maleza en las cuestiones de la verdad, deleguen todos nosotros. Entonces el concepto de posverdad tiene una eficacia militar, es hacerte creer a vos que la búsqueda de la verdad, la lucha por la verdad y para separar claramente verdad de mentira no tiene sentido, y que entonces dejate de jorobar. Pero lo que estamos viendo, que la lucha por la verdad y la separación de la mentira sigue vivita y coleando como siempre, porque todo el tiempo estamos discutiendo eso. Suponete, nosotros hemos tenido un episodio geopolítico complicadísimo, que son las elecciones en Estados Unidos donde ganó Trump. Entonces, Occidente se comprometió a sí mismo garantizando que ganaba Hillary, porque se dijo: este es un loco demente que no lo va a votar nadie. Entonces, durante mucho tiempo nos vendieron esa propaganda política. Claro, parecía lógico, Hillary era una funcionaria del establishment y el otro un loco de la guerra. No menos funcional al establishment. No, pero nos vendían que el establishment no le daba pelo, nos vendían. Cuando él gana las elecciones, y recordemos que la República Argentina, y lamento decirlo y ustedes lo saben, el gobierno argentino con el embajador Lustó en los Estados Unidos salió a apoyar formalmente a Hillary. Cuando gana Trump hay un momento de verdad donde se dice: estaba tan podrida la institucionalización política de los Estados Unidos que el pueblo dijo: queremos un tipo nuevo. Hay un momento chiquito. Después empieza la campaña. ¿No sabés por qué ganó Trump? Porque es el esclavo homosexual de Putin. ¿Sabés por qué ganó Trump? Porque la KGB hackeó la elección. Es decir, se arma un nuevo proceso tratando de emponzoñarte una verdad que estaba bien establecida con una nueva jugada de posverdad que en los términos nuestros diríamos con un nuevo macanazo atómico. Lamento decirlo, que hay gente dispuesta a creerlo. ¿Hay gente dispuesta a creer esas cosas o hay gente que tiene tan poca formación, entre comillas, que compra buzones del tamaño de la Tour Eiffel, más o menos? Porque la propaganda comunicacional de todos los medios de Occidente es muy fuerte respecto a este punto. Disculpame una cuestión, o Sí. sea, Trump no está totalmente descolgado de los medios. Hay una cadena en Estados Unidos, que es la cadena Fox, que acá sería algo así equivalente a América, donde tenés que ser, a la derecha tenés que tener únicamente la pared para poder trabajar en ese medio, que es la difusora de la figura de Trump y de los valores que encarna Trump. Sí. La xenofobia, el odio al inmigrante, el odio al homosexual. El aislamiento de Trump no es masivo. Lo que sí es verdad es que la mayoría de los medios grandes y convencionales no solo se jugaron por Hillary, sino que están, y me han escrito varios artículos sobre eso, en una campaña de, la palabra demonización es poco, de desestabilización de Trump. Y es una campaña fenomenal, donde no son solamente los medios de comunicación enfrentados a él, sino que esos medios de comunicación tienen una correlación de fuerza en Estados Unidos importantísima. Lo que pasa es que todavía Trump es el presidente, y Trump, como bien señalás vos, tiene un apoyo enorme de la mayoría de las Fuerzas Armadas, tiene un apoyo enorme de sectores políticos. Me parece coherente que tenga un apoyo muy fuerte en las Fuerzas Armadas, porque en mi opinión, modesta y rebatible, es que Hillary expresa al establishment ligado a las inversiones financieras, al saqueo financiero en todo el mundo, y Trump expresa su vinculación con el complejo militar industrial. Creo que es el conflicto de fondo entre los dos sectores. Sí, podemos discutir mucho porque esa es la interna que hay en los Estados Unidos. Lo que sí es evidente, desde el punto, porque son dos sectores de poder en los Estados Unidos que tienen sus políticas domésticas para los Estados Unidos diferentes y tienen sus geopolíticas para el mundo diferentes. Ejemplo,
Antes de que gane Trump, es verdad que Obama había bajado los tambores de guerra con Irán, había bajado el bloqueo a Cuba, pero estaba volviendo a poner demasiado sobre el tapete una confrontación con Rusia. Lo primero que ha hecho Trump es bajar los niveles de confrontación con Rusia. Por eso ahora la posverdad, en vez de decir Trump con sus aliados militares y políticos, porque los aliados militares le dicen: nosotros no tenemos chance de ganar una confrontación con Rusia, no solamente porque es una potencia militar, no solo por eso. Los asesores militares están diciendo: Rusia tiene una alianza militar con China, y nosotros, en una confrontación militar con Rusia entre China, perdemos mal. Entonces, no es que Trump sea amante, novio ni simpatizante de Putin. Trump está siguiendo una nueva realpolitik de decir: con Rusia me voy a aliar, con China voy a discutir poquitito. Yo sigo las cuestiones en la guerra en Siria, y ahora se está discutiendo si Rusia no le va a permitir que el final de la guerra, o sea, el exterminio en Siria, lo hagan ellos. Lo hagan los Estados Unidos, pero exterminio que se está pautando militarmente para que no sea total, para que estas tropas mercenarias vayan a pelear a otros lugares de África y demás. Ahora, antes de que vos vengas, había empezado el programa hablando de la cuestión Venezuela, porque en Venezuela los Estados Unidos y Occidente y los países pro-norteamericanos de América Latina están alineados fuertemente para la desestabilización de Venezuela. Entonces, Trump ahí está jugando una carta fuerte y Putin está jugando una carta. O sea, veremos si Venezuela termina siendo un nivel de confrontación global o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vos hace un rato planteabas ciertos climas donde podemos tener un día un colapso de la banca. Sí. Otro día podemos tener una guerra convencional. Otro día podemos tener la devastación de un país. Otro día un atentado terrorista. Otro día una guerra con mercenarios. Si por el mero hecho de que tengamos una ecuación de multipolaridad, que no es exactamente la Guerra Fría, pero tenemos dos bloques. O sea, de un lado tenemos la OTAN, Estados Unidos y sus aliados, y del otro lado tenemos Rusia, China, Irán, Siria, etcétera, etcétera. Estos bloques nada indica que abandonen sus confrontaciones militares localizadas. No hay ningún indicador, ninguno, no lo hay, quiere decir, yo no lo conozco, que presuponga algún nivel de confrontación muy desmadrado. No lo hay, yo no lo conozco. Pero nuestra generación, la mía y la de Raúl, nosotros somos la generación post-Segunda Guerra Mundial. Yo soy más joven que vos. Pero somos la generación de la post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, éramos niñitos, fuimos a la escuela y nos hicimos adultos en la Guerra Fría. Entonces, a tu generación y a las generaciones de ahora le toca esta nueva Guerra Fría. Guerra Fría. O guerra mundial de baja intensidad. O guerra mundial de baja intensidad, que es bueno saber que no tiene una sola arma. Los atentados terroristas son una. Los movimientos financieros son otra. El comercio es otro. El comercio es otro. Es decir, ¿qué es lo que se está viendo en Siria? Que es una ley de todas las guerras. Al momento en que se empezó a perfilar ganadores y perdedores, Rusia, China y Siria dijeron: la antigua ruta de la seda, que es una ruta comercial antiquísima, la vamos a volver a restaurar. Y muy recientemente, a 15 días, China dijo: voy a hacer una inversión enorme en Siria,
no me acuerdo de cuántos miles de millones de dólares, para que 200 empresas chinas se establezcan en Siria. Es decir, China le está diciendo al mundo, como ya realmente ganamos, a la reconstrucción de Siria yo le voy a meter mis fichas. Es decir, el mensaje que dio China es, yo no entré a nivel militar en una confrontación explícita. Yo estuve en la retaguardia apuntalando a Rusia, pero ahora entro en la reconsolidación, la reconstrucción de Siria, que como ustedes saben, tanto en Irak como en otros países, el primer negocio es devastar militarmente. Para el segundo reconstruir. Para el segundo reconstruir. Entonces, ahora el nuevo bloque le dice, no, el negocio es para papucho. El mundo cambió ya hace algunos siglos. Yo creo que en el siglo XVII se veía primero entre Inglaterra y España la confrontación comercial, después ya se pasaba a la guerra cuando Inglaterra ya estaba convencida de que, yo calculo que antes de la independencia de Estados Unidos, Inglaterra ya estaba convencida que al Imperio Español había que soplarlo un poco fuerte y punto. Ahora estamos viendo que hay un periodo, hubo desde la caída del muro de Berlín, donde China confronta comercialmente con Estados Unidos. El siglo XXI empieza con la explosión de la burbuja de las .com en el 2000, después viene las Torres Gemelas, viene la crisis de Enron y las auditorías mal hechas. Después viene la crisis del 2008, que había empezado ya en el 2007. Ahora no es absurdo pensar que puede haber otro estallido de otra burbuja. El indicador está en que mucha de la emisión monetaria que se hizo para salvar la burbuja del 2008, para salvar las quiebras de la burbuja del 2008, fueron de vuelta a los derivados financieros, y se sigue esta tendencia de querer valorizar el capital a través en forma financiera. Puede haber una burbuja más que estalle financieramente, consecuencia de que todavía no hay un claro, esto es como la Primera Guerra Mundial, estos 30 años, no hay un claro vencedor, y el vencedor se va a terminar definiendo en la Segunda Guerra Mundial, como pasó, que fue de una intensidad impensable, ¿no? ¿El planeta o la población mundial se banca un conflicto de semejante escala nunca pensado? Después del corte. Después del corte Perdón,